se extiende inclusive hasta San Salvador. Y este tema que por compartirles en este pequeño espacio es solamente una pequeña introducción de lo que se está haciendo actualmente en pleno siglo XXI y se está fusionando precisamente una particularidad. ¿Qué tiene que ver la arqueología con las lenguas? Generalmente se estudia las, es- todas las carreras, se estudia todo lo que es las culturas antiguas, ¿no? Sin embargo, lo he estado viendo independientemente de lo que habíamos, o de lo que vimos en lo que es arqueología, la historia de la arqueología en diferentes partes del mundo, no solamente de la zona maya, las lenguas se les hace en un lado más que nada. Sin embargo, ahorita vamos a tratar de explorar precisamente qué tiene que ver la arqueología, que es la parte física, y la lengua. La lengua precisamente es algo que evoluciona, que constantemente está en una creación increíble, ¿no? Cómo se va adaptando las lenguas. Y si, para no dar más explicaciones respecto a esto, le decía que en este caso hay una persona que ha hecho estudio, esa es una publicación, y de ahí me voy a basar de esta publicación que hace esa persona a manera de introducción para fusionar lo que es la arqueología y lengua. Es como si fuera nueva especialidad o una nueva forma de ver la arqueología, ¿no? Y es Francisco Marcos Marín, que este año publicó en una de las revistas, precisamente le puso de título esta parte, dice, claves biológicas y arqueológicas de las lenguas. Fíjense, arqueológicas de las lenguas, ya no habla precisamente de ruinas, de cuestiones inamovibles o de las piedras. Sin embargo, habla de esas lenguas, de esa parte de expresión oral que existía y que existe actualmente, ¿no? Como decía, esta va a ser una pequeña introducción. No voy a abundar mucho en esto, digo, porque sí es un poquito más amplio. Sin embargo, las claves que él maneja, para dar esta explicación y cómo se puede ir recuperando, más bien empezando a trabajar en esto, porque es una nueva propuesta que él hace para que se implemente en las escuelas, ¿no? Y como él bien dice que es un nuevo campo interdisciplinar, fíjense, interdisciplinar, o sea, no solamente de una disciplina, en esto que abarca a otras disciplinas, ¿no? Que se abre al futuro. La biolingüística, la vinculación de la arqueología con la lingüística y la genética abre perspectivas fantásticas. Esta es la propuesta que él está dando, ¿no? Ya no solamente es ir a las ruinas, ver las piedras, cómo están acomodadas, los jeroglíficos, los signos que tiene cada una, o ir a Egipto, ver todas esas cantidad de imágenes que están plasmadas en las paredes. Ya no solamente eso, sino que aquí está abarcando todavía la parte cultural o la parte expresiva de cada lugar, ¿no? En este caso, lo vamos a abarcar precisamente en la historia de la arqueología maya, pero de ahí vamos a partir para verlos a través de otras lenguas, ¿no? De otras culturas. Y él parte de algo como les había dicho, que es la evolución. Como la evolución es una parte de la transformación, que la cual ha ido el planeta Tierra desde que se dio inicio, cómo ha ido evolucionando, y ha ido transformándose. Tenemos cómo se van dividiendo las partes geográficas o este, eh, las partes de la historia y que actualmente estudiamos, no solamente en la primaria, en secundaria, sino también en otros ámbitos, ¿no? Inclusive de la vida diaria. Dice, y esto se parte de la evolución de Darwin, del progreso biológico, ¿no? Ese es un artículo publicado en 1975. De ahí parte precisamente estudiando este autor, de qué es la evolución, y Todai también dice que separa esos dos componentes de la teoría de la evolución, y cómo lo va separando precisamente esto que es la arqueología y la lengua, ¿no? Cómo lo va plasmando precisamente para su estudio. Ya no lo estudia de manera individual, sino que de manera este, complementaria para uno y otro, como en la arqueología y las lenguas, ¿no? Pero en este caso nos dice que la primera, en la división que hace Tornque, es que debemos considerar un concepto de evolución
que postula la diversidad de los seres vivos, o sea, no solamente nosotros. En consecuencia de la modificación sufrida a lo largo del tiempo por distintas líneas emparentadas genealógicamente. El primer componente es innegable. El estudio comparado de las formas nos lleva a ascender a orígenes comunes. ¿Qué es lo que trata de explicar el autor en este caso? Si nos damos cuenta o hacemos un poquito de reflexión, no todos somos iguales. Hay unos de diferentes colores, tamaños, los rostros son diferentes, las culturas, dependiendo de la región, tienen una forma. Si hablamos de África, sabemos que son gente de color. Si hablamos de latinoamericanos, son morenos. Si hablamos de España, tienen un rasgo específico. Si hablamos de Estados Unidos, o sea, a eso en eso lo divide precisamente este autor, que es el que debemos de considerar a esa evolución. ¿Cómo llegamos precisamente a ser diferentes? Si partimos de lo que nos dice la ciencia, como está acá en la figurita, en la imagen, que venimos del mono, ¿no? Cómo nos fuimos transformando. Entonces, si venimos del mono, deberíamos tener un solo color. Sin embargo, si nos damos cuenta, no es así, sino que ahorita en la actualidad, sino que somos de diferentes colores, de diferentes tamaños, inclusive la parte ósea tiene una gran historia. Ahorita en la actualidad se están buscando restos óseos en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces ahí como que se complica precisamente esa historia que venimos del mono, pero cómo fuimos atravesando a través del tiempo para lograr en la situación en la cual estamos, ¿no? Entonces, a eso se refiere precisamente primero lo que es la parte de la evolución. El segundo punto que maneja precisa es que es un poquito menos débil porque es más complejo ya de evidenciarlo, ¿no? Pues no sabemos casi nada de los mecanismos que se usaron los cambios morfológicos, lo que él decía. ¿Por qué si partimos del mono, ahora somos diferentes? Tenemos diferentes fisionomías, diferentes colores y eso se lo heredamos a los hijos. O sea, esa es la parte que no se ha encontrado en este caso, ¿no? Dice, la teoría de la evolución nos ocupa de los mecanismos concretos de cambio que se han incluido en la responsabilidad de esas modificaciones. O sea, él parte o divide el estudio en esas dos formas, ¿no? ¿Por qué somos tan diferentes si venimos de un solo tronco común, que es, según la ciencia, eh, es el mono, y a través de las religiones por igual? Se dice que venimos de Adán y Eva, según la Biblia, ¿no? Sin embargo, de ahí partimos y de dónde, hasta dónde llegamos a que somos de diferentes colores. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Esa es la parte que él pone sobre la mesa para poder abrir este campo de reflexión, más que nada, ¿no? Pues bien, el otro punto que él maneja precisamente que es la antropología biológica, entre lo uno y lo otro que acabamos de ver, entre parte de la evolución que acabamos de ver de esos dos puntos, existe precisamente esta antropología biológica. ¿Y en qué se determina esto? Que es como consecuencia de una evolución, aparece la especie sobre la Tierra, ¿no? Lo que les venía diciendo hace unos momentos, si venimos del mono, fuimos progresando y llegamos hasta la actualidad, pero la pregunta sigue allí. ¿Por qué somos tan diferentes en aspectos de color? Deberíamos ser de una sola, ¿no? Y más adelante, dentro de todo este aspecto que él maneja, llega a otras conclusiones, ¿no? Otros aspectos que va incluyendo precisamente sobre esta misma línea, ¿no? Y el concepto que él nos dice que está definida como el estudio de los orígenes y posterior evolución de las poblaciones humanas. Esto ha contribuido de manera sustancial para el conocimiento que actualmente tenemos de las variaciones biológicas de las poblaciones de América y su aplicación a diferentes campos del conocimiento relacionado con las tres estructuras del cuerpo, la ósea, la somática y la genética. Es aquí donde precisamente entra en conflicto ciertos conceptos que ya están establecidos y si se dan cuenta, en este caso dice poblaciones de América. ¿Por qué cobra relevancia precisamente esto de las poblaciones de América? Vamos a ver un poquito más adelante, digo, no voy a adentrarme demasiado, digo, es una pequeña introducción para que esto se abarca precisamente dentro de la especialidad de Historia y Arqueología Maya. Ahí se abarca un poquito más complejo, más a detalle todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, nos marca precisamente que las preguntas que les venía diciendo hace unos momentos, dice, ¿por qué somos tan diversos en lo racial, en lo carácter, en el lenguaje que hablamos, la relación entre dispersión genética y la dispersión lingüística?
siguen estando allí, o sea, todavía no se ha encontrado la parte medular que pueda unir o que pueda decir, por esto se habla las lenguas en diferentes lugares de manera diferente, ¿no? El género por igual, cómo se hace 2 millones de años, pero no nos revuelve los problemas de cuándo empezó a hablar el hombre. O sea, ahí también hay una laguna dentro de la historia que a pesar de tantos estudios que se ha hecho, no se han podido determinar cómo se comunicaban en un inicio, al inicio de la humanidad, ¿no? O sea, es lo que él plantea y es la parte que él propone para que se vaya haciendo estudios, se vaya dando precisamente esas reflexiones. El tercer punto que él maneja, y es aquí donde se vuelve más complejo todavía el asunto de poder determinar y poder englobar o relacionar lo que es la antropología y las lenguas, ¿no? Los pueblos y las lenguas, cómo se fueron formando los pueblos, cómo se fueron comunicando entre ellos para formar un solo pueblo. ¿Qué lengua es la que se hablaba en ese tiempo, no? Pues por eso él nos dice que es preciso hacer notar que desde ese momento la falsedad, fíjense, ahí viene, empieza a cuestionar lo que ya actualmente se da como verdad, ¿no? Que cuál fue el mito de la correspondencia entre pueblo y lengua, que dependiendo de un pueblo tiene que hablar de determinada lengua, o sea, ya no es impositivo, sino que tiene que, se busca o se ha determinado que así tiene que ser, sin embargo, él dice que no es realmente así, ¿no? Dependiendo de cada época, las lenguas también se van transformando. ¿Y cómo se van transformando? Pues precisamente cuando, si leemos un poquito de historia, ya no tanto en las redes sociales y ahorita que ya está de moda todo ya por internet, muchos pueblos dominaban a otros pueblos, entonces esos que dominaban a esos pueblos y les heredaban o los obligaban a cambiar, a modificar su lenguaje y de determinado tiempo, pues van olvidando ese lenguaje original y van adquiriendo uno ya mezclado, hasta ahora lo que se dice también en México durante la guerra de la revolución, ¿no? Las mezclas de razas, el mestizaje que se le llama, ¿no? El mestizaje, diferentes formas que se le dan precisamente a las razas de los descendientes, ya sea de la unión de los conquistadores o de otros lugares de la nación, ¿no? Ahorita, en la actualidad, estamos ya, el mundo está tan conectado, no es algo extraordinario que alguien de México, que se case con un japonés o con alguien de allá de Rusia, se case con un argentino, ¿no? O sea, diferentes, si vemos las diferencias, latitudes, ya no es tan sorprendente, ¿no? Y aquí nos sigue diciendo que del mismo modo los hombres que se mezclan, se dominan y se matan, lo que les venía diciendo, cómo se va mezclando esas lenguas a través de los pueblos, ¿no? Pero cada uno va conservando parte y también el conquistador muchas veces agarra parte de la cultura a la cual conquistó para poder ejercer el poder sobre ellos, ¿no? Otro vamos casi al finalizar vamos a hablar precisamente, hacer unos pequeños ejemplos respecto a esto, ¿no? Y aquí vienen precisamente es la transformación o la evolución de las lenguas, o sea, las modificaciones. El español es una de ellas, que ha agarrado de diferentes otras lenguas antiguas y las hemos hecho tan cotidianas y al hacerlo tan cotidianas en nuestro decir de cada día, pues ya no lo vemos como lengua extraña, sino lo ponemos parte de nuestra lengua, ¿no? Lo adoptamos. Nos decía un maestro precisamente en lingüística, adoptamos esa lengua o esa palabra y lo anexamos a nuestro léxico. Así es como se van transformando tanto los pueblos y las lenguas. Los pueblos precisamente con la conquista de otros o la mezcla de otros, ahí se van mezclando también las lenguas al mismo tiempo, ¿no? La otra, y es aquí donde llega la parte más compleja, que es la lingüística y arqueología. Dice que la reconstrucción de la vida de los indoeuropeos primitivos, fíjense desde dónde habla, a partir del léxico se basa en una premisa aparentemente obvia. Si tomamos las palabras comunes en las lenguas indoeuropeas, parece lógico inferir de los referidos de esas palabras eran conocidas por el indoeuropeo primitivo, lo que los permitía reconstruir el mundo indoeuropeo primigenio desde los hombres de los sujetos comunes. ¿Qué es lo que se entiende precisamente en esto de la arqueología y la lingüística? Generalmente los libros de arqueología están hechos de acuerdo a la visión del arqueólogo y en la lengua del arqueólogo.
no se hace de acuerdo a la lengua originaria o la lengua nativa de donde están precisamente esas ruinas. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el arqueólogo no conoce la lengua. Entonces, todas esas interpretaciones no la puede poner dentro de su escritura porque no la conoce. Él lo que escribe es lo que ve y lo escribe en su lengua. Si es un autor, uno de Estados Unidos, el que está haciendo la investigación, lo va a hacer a la mentalidad de los americanos. Si es un europeo, también lo va a hacer de acuerdo, ya sea alemán, o sea ruso, o sea de otra nación, lo va a hacer de acuerdo a sus conocimientos. Va a escribir ese documento de acuerdo a eso, pero no va a agarrar o no va a tomar precisamente la cosmovisión, como le decimos aquí en la zona maya, no le va a adquirir la cosmovisión, no se lo va a impregnar dentro de su escrito, porque lo conoce, lo desconoce totalmente. Hay muy pocos autores que han vivido o casi toda su vida en una comunidad, ya sea comunidad indígena, ya sea en Brasil, en Perú, donde existen todavía existen esos pueblos indígenas, y aquí en la zona maya, son muy pocos los que han vivido o contribuido precisamente para adquirir el lenguaje y poderlo plasmar en sus escritos. Por eso es que la arqueología no debe de ir separada de la lingüística de la localidad, porque ahí si los nativos le tienen dado un significado a todo lo que ellos tienen en sus comunidades, el arqueólogo no lo sabe. Entonces, por eso es que la arqueología tiene que ir empalmada con la lingüística, algo que no se hacía y que ahora se busca precisamente hacer eso. Y si nos damos cuenta, para la palabra Chichén Itzá, hay escritos en donde decía que no así realmente se llamaban. Solamente se transformaban las palabras y se iba haciendo lo que es Yucatán, igual, la palabra Yucatán, como le dicen, ¿cómo se llama este lugar? Le decía, le comentaban, le preguntaban a los pobladores, y entonces en lengua maya se le dice Mayhuicatán. O sea, si se dan cuenta cómo se van transformando, y los españoles, ¿qué es lo que entendieron? Bueno, según las escrituras, ¿no? Que se manejan precisamente cuando se llegaron los primeros españoles. Entonces, de ahí surge precisamente la palabra Yucatán, porque lo que les estaban diciendo en la traducción era que no te entiendo lo que hablas. Y lo que es tan se convierte en tan, Yucatán. Cómo se va transformando, inclusive actualmente hay varias palabras que se manejan o que se escriben todas las partes de los pueblos, los nombres de los pueblos, de las comunidades acá en la península, se escriben, pero no se entienden precisamente en la lengua, porque no están escritos de manera articulada de acuerdo a la pronunciación que tienen precisamente desde las comunidades. Y tan es así, lo que le decía, Yucatán, así la T, A y la N, como se escribe, tan, si llevara el apóstrofe entre la T y la primera A, ya cambia, se le decía tan, que es ahí donde decía el Yucatán, muy Catán, o sea, mi nati Catán. O sea, no entiendo lo que dices. Y ahí es donde surge precisamente las deformaciones que decíamos en un inicio de la lengua y de cómo va partiendo para poner algo como si fuera ya cierto, ¿no? Dentro de la misma arqueología. Y es lo que se está cuestionando, no se está desvirtuando ni nada, sino que se está cuestionando de recobrar precisamente que dentro de la arqueología se maneje la lingüística también de la misma comunidad. Ahorita, hace unos 2 meses, se encontraron unos escritos más antiguos de lenguas que ya no existen. ¿Pero por qué ya no existen? Por lo mismo. Cuando llegan a colonizar o llegan a invadir otras poblaciones, imponen el vencedor de esa lucha impone su propia lengua, impone su propia costumbre. Entonces se va haciendo a un lado la cultura de esas localidades y se van perdiendo. Hay unas que logran sobrevivir, se van mezclando y se va entrelazando y creando una nueva lengua, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca precisamente definir en qué parte sí es la parte primitiva y cuál es la parte, cómo se fue transformando y cómo se maneja en la actualidad, ¿no? Y manejan mucho precisamente la parte de
de aquí de Latinoamérica, pues porque hay más pueblos todavía indígenas que en la parte de Europa, ¿no? Ya con el tiempo han ido desapareciendo. Sin embargo, aún por allá hay culturas y lenguas que se han podido conservar a través del tiempo. Y aquí viene precisamente tres procesos, lo que llaman el autor, ¿no? ¿Cómo se inicia la colonización? ¿Cómo se va, ya antes eran deshabitadas, aquí las ruinas ya de allá afuera habían sido muy abandonadas cuando llegaron los españoles a descubrirlo, a ser los arqueólogos, y ahí fue donde ellos interpretaron lo que ellos consideraban, porque ya no había población que los ayudara en eso, ¿no? Y esto sustituye precisamente la lengua a la cual es originaria o se puede entender todo lo que estaba escrito en ese tiempo, ¿no? Pero ya en la actualidad, cómo se va interpretando a manera ya actualizada, pero ya con otros conocimientos que ya un poquito están mezclados con otros, ¿no? El desarrollo continuado consecuencia de los procesos educativos y culturales. Aquí tenemos en la península, o más bien en México, un grave problema en la evolución de los sistemas educativos. Han impuesto el español como palabra, como una lengua única, y se han olvidado precisamente de enseñar las lenguas originarias. Esa es una de las cuestiones que ahora se están recuperando, tratando de recuperar dentro de este proceso que se está buscando de la nueva actualización entre la arqueología y la historia y, este, y de todos los pueblos y de todas las naciones, ¿no? Y aquí por último nos menciona, el autor dice que la biolingüística, que es la que surge precisamente de ese estudio que él hace, esa es la relación entre las lenguas y los restos arqueológicos. Los datos históricos, culturales, la etnología y la sociología, en conjunto nos permiten reconstruir una impresionante parcela de nuestro pasado. Fíjense, aquí es donde entra la forma de entrar con varias disciplinas, ¿no? Interdisciplinar, entre la tecnología, la sociología, los arqueólogos, entran a trabajar en un solo lado para poder reconstruir precisamente esa historia, ¿no? Y la biología puede llegar ahora a completar este esfuerzo siguiendo el camino, pero pues no está exento de baches, ¿no? En el caso de la biología, ¿dónde lo podemos definir? Ahora ya sabemos que el ADN existe y en nuestro ADN tenemos la historia de nuestra existencia, de nuestros antepasados, ¿no? Y ahora que fue lo del COVID-19, surgió una versión de que por qué bueno, eran más susceptibles de contraer el COVID las personas que tenían antecedentes de los neandertales, ¿no? O sea, fíjense hasta dónde ha llegado la ciencia y parte de eso es lo que se está buscando ahorita, englobarlo para hacer una historia de nuestro pasado. Eso es lo que la nueva forma que ahorita se está buscando, que la arqueología se vaya anexando junto con la lengua y vayan trabajando de manera conjunta, ¿no? Parte de esto, lo que les venía diciendo y viene resaltando precisamente en diferentes partes del mundo, las lenguas indígenas. Ahorita estamos en el diseño de las lenguas indígenas, comenzó en el 2022 hasta el 2032 y se busca precisamente esto, que las lenguas indígenas no se pierdan, se conserven. Ya no es conservarlos tal cual, como decía una persona, es que tiene que ser una lengua pura para que sea lengua. No, ya es imposible. ¿Cuántos de nosotros hemos eh, interactuado con otras personas y vamos adquiriendo esas costumbres o esas palabras y las vamos adquiriendo, se van mezclando? Ya no existe ninguna lengua originaria completa porque de esa manera jamás entenderíamos esa lengua. Ahorita para poder entender una lengua tenemos que conocer también esa lengua y que ellos también conozcan nuestra lengua para poder comprender de qué estamos tratando, ¿no? Aquí cierro con esto que le decía que es lo del diseño, lo que es el decenio, porque es la parte donde yo iniciaba precisamente con este autor y lo que se está buscando con esto de las lenguas indígenas es recobrarlos y donde hay vestigios históricos, ir recobrando las palabras reales que se deben de utilizar tanto en los libros y volver a reescribir nuestra historia, nos decía un historiador, ¿no? Si quieren ampliar más estos datos, yo aquí les dejo de dónde saqué precisamente estos datos. Ahí está el título en la primera está el título de lo que les acabo de escribir del estudio que se compartió. Hay otros, igual el pensamiento, sociología y tecnología, que igual es parte de lo que lo complementa.
y hay de la otra de las claves biológicas y arqueológicas de las lenguas, ¿no? O sea, esa es la otra parte que podemos hilvanar para poder comprender lo que es, más bien, poder conjuntar de ahora en adelante la, lo que es la arqueología y las lenguas, cómo podemos complementarlas, ¿no? De mi parte es todo.